hasta que la encontré, por SR687. Capítulo 5. Desenredando. El viaje de 15 minutos hasta la mansión de Jin se sintió como una eternidad. Cada momento pasajero lleno de una sensación de anhelo e inquietud. El tono alegre y habitual de Jin había desaparecido, reemplazado por una tristeza que colgaba pesadamente en el aire. Ella, que siempre fue la bromista, la que trajo risas al grupo, ahora llevaba un peso en su voz que exigía seriedad de todos nosotros. La última vez que vi a mis amigos y a Jin en particular en el baby shower de Jin, una reunión a la que sabía que Mon también asistiría, evitar una confrontación con ella se había convertido en mi escudo. Un débil intento de autoconservación, pero incluso en ese momento fugaz, cuando vislumbré su elegancia, su vestido rosa y los pendientes que le había dado, me dolía el corazón de dolor. Mon se alejó de mí, le dio la espalda, y yo observé con anhelo silencioso, incapaz de salvar la distancia que había crecido entre nosotras. Más tarde, en la habitación de Jin, lejos de la multitud, compartí mis buenos deseos para el próximo viaje hacia la maternidad. Kei y T se unieron a nosotras brevemente y nos involucramos en una conversación que parecía extenderse durante horas, pero el tiempo se escapó demasiado rápido. La llamada urgente de la abuela me llamó de vuelta a casa, donde tuve que atender a algunos invitados. A regañadientes, despidiendo a mis amigos, volví al palacio, ya planeando formas de evitarlos en los días que siguieron, cuando las circunstancias no exigían nuestra reunión. Ahora, mientras estacionaba mi coche frente a la gran mansión de Jin, una abrumadora necesidad de huir me consumió. Correr siempre había sido mi escape de las responsabilidades, mi forma de evadir los desafíos que se sentían insuperables. Había huido de tomar decisiones, de enfrentar la verdad y en última instancia del amor por el que era demasiado débil para luchar. Fue un patrón que me había definido durante demasiado tiempo. Al entrar en el vestíbulo de mármol, no pude evitar sentir el contraste entre nuestras casas. La mansión de Jin, aunque no tan grande como un palacio, emanaba una calidez que envolvía cada rincón. Fotografías adornaban las paredes, capturando momentos de su boda y sus aventuras en todo el mundo. Cada imagen sirvió como testimonio de su amor, un recordatorio de la vida que habían construido juntos. Un vistazo a la guardería pintada por Jin y su marido me llamó la atención. Latas de pintura vacías bordeando el pasillo, evidencias de sus esfuerzos por crear un espacio acogedor para su hijo. Las cajas medio abiertas esparcidas por toda la casa tenían regalos de baby shower y tal vez algunos muebles que habían adquirido. A pesar de la opulencia, su casa se sentía habitada y acogedora, a diferencia de mi propia casa, ahora llena de recuerdos que ya no me pertenecen. Venderlo parecía inevitable, ya que nunca podría volver a ser un hogar. Jin, Kei y T estaban reunidas en la sala de estar. Sus expresiones reflejaban una profunda tristeza. Me dirigí al sofá, mi voz temblando mientras hablaba. «Estoy aquí. Dime qué está pasando». Su intercambio de miradas inciertas solo se sumó a mi frustración. Había venido aquí convocada por urgencia y ahora dudaban en hablar. La impaciencia surgió dentro de mí, una necesidad desesperada de escuchar la verdad, de entender el peso de sus palabras no dichas. «No tengo todo el día. Necesito volver al palacio», insté, mi frustración saliendo en mi voz. Finalmente la voz de T se alzó, insegura de cómo dar la noticia. Jin, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, respiró hondo y dijo: «Mon se va mañana a Inglaterra. Ella consiguió un trabajo allí». Las palabras me atravesaron como una hoja dentada, rompiendo mi mundo en un instante. Mon, mi amor,
Se iba. Se va a una tierra lejana, embarcando un nuevo capítulo de su vida. La gravedad de su partida resonó en mi mente, ahogando todos los demás sonidos. Mis manos temblaron, mi latido del corazón tronó en mis oídos y una ola de mareo me arrebó. El entumecimiento envolvió mis extremidades, una manifestación física del dolor que consumía mi corazón. Mon se va a Inglaterra, dejándome atrás. Ella había encontrado una oportunidad para una vida mejor. Era lo que siempre había querido para ella. Sin embargo, nunca había entendido el profundo impacto que tendría en mí. El dolor crudo e implacable me atravesó, dejándome sin aliento y destrozada. El peso de todo me presionó como si las paredes se estuvieran cerrando, asfixiando, jadeando por aire. Reuní cada gramo de fuerza para levantarme del sofá y tropezar hacia el coche de Kirk. Ti trató de detenerme, extendiendo la mano con preocupación en sus ojos. Pero luché y me liberé. El dolor era insoportable y todo lo que quería era escapar de sus garras. Conduje sin rumbo, mi mente nublada por la abrumadora comprensión de perder a la persona que más amaba en este mundo. Mi teléfono zumbaba incesantemente, un recordatorio persistente de una realidad que deseaba evadir. Mon se va a Inglaterra. La que me había visto por la que realmente era, la que me había amado incondicionalmente, se estaba escapando. El dolor en mi corazón se intensificó, una roca de un tamaño inimaginable, alojada profundamente dentro de mí, causando un dolor que reverberó en cada fibra de mi ser. La respiración se convirtió en una lucha, como si el aire mismo se hubiera vuelto contra mí. Ella estaba aprovechando una oportunidad que daría forma a su futuro, sus sueños, y no pude evitar sentir un destello de orgullo por sus logros, pero debajo de todo, el tormento de perderla eclipsó cualquier sentido de racionalidad. Correr, mi fuga probada y verdadera, me había fallado. El viento que se precipitaba a través de las ventanas abiertas no ofreció consuelo, ni respiro de la agonía que me consumió. Conduje durante horas, mi mente y mi corazón enredados en una tormenta de emociones conflictivas, perdidas en un mar de incertidumbre. Parecía como si mi subconsciente me estuviera jugando una broma cruel. ¿Por qué si no me encontraría aquí, frente al camino de entrada familiar que conduce a un resort boutique? Me dejé salir del coche y me abrí paso a través del pequeño callejón cubierto de maleza, oculto por arbustos. Finalmente llegué a la costa rocosa, donde la arena se encuentra con las olas, la misma playa donde nos habíamos comprometido a estar juntas para siempre. La misma playa que había sido testigo de nuestras profundas declaraciones de amor. Ahora era el telón de fondo de mi desenredamiento. Era la misma playa donde Mon me había propuesto matrimonio, donde nuestras linternas iluminaban el cielo nocturno. Esta playa había sido testigo de innumerables recuerdos. Nuestras conversaciones duraban hasta el amanecer, mientras planificábamos nuestro futuro y profundizábamos en nuestro pasado. Y allí, en presencia de estas mismas olas que habían sido testigos de nuestro amor eterno, finalmente me derrumbé. Las lágrimas cayeron en cascada por mis mejillas, fusionando con las olas rompiendo. El corazón que había fingido fuerza ahora sucumbió a un verdadero desamor, desatando un flujo interminable de lágrimas. Su flujo no conocía límites, mezclándose a la perfección con el abrazo del océano, su ritmo reflejando el latido implacable de mi corazón destrozado. Ahora sola y desolada,
Miré fijamente el horizonte interminable, lágrimas mezclándose con la brisa salada del mar. La partida de Mon se cernía sobre mí como un espectro, un recordatorio inquietante de las elecciones que había tomado, las oportunidades que había dejado escapar. Las olas que se estrellaban contra las rocas se hicieron eco de la turbulencia dentro de mí, coincidiendo con las emociones tormentosas que se arrebataban en mi alma. Perdida en las profundidades de la desesperación, me hundí de rodillas, agarrando la arena en mis manos, como si esperara aferrarme a algo tangible en medio del dolor intangible. La inmensidad del océano reflejaba la inmensidad de mis emociones, tanto insondables como inflexibles. Capítulo 6. Un destello de esperanza. No tengo ninguna idea del tiempo. Se me escapa de los dedos, irrelevante e intangible. Las lágrimas se han secado, dejando atrás una cáscara vacía de la persona que una vez fui. El dolor persiste, inflexible y eterno. Un recordatorio siempre presente de que simplemente estoy sobreviviendo, sostenida únicamente por el aire que respiro. Parece que han pasado horas. La noche se desvanece en el amanecer mientras un destello de luz atraviesa el cielo. No he comido desde la mañana. Conduje sin rumbo, buscando consuelo en lo desconocido, y lloré hasta que mi corazón no pudo llorar más. Mi garganta está reseca y el mareo me envuelve. Es un tipo diferente de mareo, uno nacido de la deshidratación, mientras el cielo se sonroja con tonos de naranja, preparándose para dar la bienvenida al sol y a un nuevo día. Mi visión se difumina, la oscuridad invade desde los bordes hasta... On, señora San, on, Lady San. Las palabras me hacen volver a la conciencia, aunque su significado lucha por registrarse. Lentamente abro mis párpados, recibido por un mundo brumoso. La niebla en mi mente se disipa, reemplazada por un dolor palpitante que palpita en mi cabeza. Me esfuerzo por ver, pero mi visión me traiciona, distorsionando formas y proyectando sombras. En medio de la confusión surge una figura familiar, la propietaria del hotel que recuerdo vagamente de mi visita anterior. ¿Fue Cher o tal vez Risa? No puedo estar segura. Me encuentro confiando en su apoyo. Mis pasos vacilan y carecen de propósito. Me guían hacia una habitación y cuando entro, los alrededores se difuminan en la oscuridad una vez más. Hay una cama, pero más allá de eso, no hay nada. Cuando me despierto estoy una vez más en el coche, el paisaje zumbando. El ruido del tráfico me sacude de mi sueño. Es el coche de Kir y me encuentro sentada en el asiento del pasajero. El latido en mi cabeza persiste, implacable. Echo un vistazo al conductor confirmando que de hecho es Kir. Nada tiene sentido. Este es su coche, el que conduje para llegar aquí. Eso al menos puedo comprender. El resto sigue siendo un desastre. ¿Estás despierta, Sam? La voz de Kir rompe el silencio. Emito un sonido de gruñido, completamente confundida. Aquí, bebe un poco de agua, ofrece, la preocupación grabada en su rostro. Pareces deshidratada. Acepto la botella de su mano extendida y la trago. Mi sed no puede ser saciable. Kir, ¿por qué? ¿Cómo me encontraste? Pregunto. La curiosidad se mezcló con mi desconcierto. ¿Cómo pudiste hacer eso, Sam? La voz de Kir está rebosada de ira. La dueña del hotel me informó que te encontraron inconsciente en la playa. ¿Qué pasó? Normalmente eres tan serena. ¿Cómo me localizaste? Yo presiono. Tus amigas están frenéticas con la preocupación. Jin llamó, preguntándome si sabía tu paradero. Dijeron que simplemente te fuiste y te volviste inalcanzable.
Continúa, con la frustración manchando sus palabras. ¿Te das cuenta de cuántas veces te llamé? He estado intentando comunicarme contigo desde ayer, temiendo lo peor. Tuve que informar a la abuela de que estabas conmigo para que no hiciera más preguntas. Afortunadamente el personal del hotel te encontró en la playa hoy. Gracias a Dios que te reconocieron. Sí, gracias por eso, respondo. Mi tono se mece entre sarcasmo y tristeza. Se las arreglaron para meterte en una habitación y una vez más perdiste el conocimiento. Debo haberte llamado innumerables veces hoy. Tus amigos se pusieron en contacto conmigo, desesperadas por cualquier noticia. La señorita Cher contestó tu teléfono una vez que notaron mis llamadas persistentes, informándome de que te habían encontrado. Prácticamente corrí aquí. Tuve que llevarte al coche y ahora estamos aquí, concluye. Deberías haberme dejado allí, murmuro. ¿Qué pasó, Sam? Kir persiste. Su preocupación es inquebrantable. ¿Qué hora es?, le pregunto. Son alrededor de las 6 de la tarde, Sam. Por favor, dime qué pasó. Déjame ayudarte. Haré todo lo posible para mejorar las cosas, implora. La ira te consume. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede ayudar? Él no es ella. Él nunca será ella. Y nada estará bien. Ese día me di cuenta de dos cosas. Primero, no puedo vivir sin Mon. En segundo lugar, aunque amo profundamente a la abuela, Mon ocupa el lugar más alto en mi corazón. Ella fabricó un nicho permanente dentro de mí, la única que amo y amaré, la persona que significa el mundo para mí. Sam, ¿qué pasó? Las preguntas de Kir me ponen de los nervios. Se fue. Se ha ido, ¿de acuerdo? El silencio desciende, llenando el aire con una tensión incómoda. Kir sabe que lo que sentí por Mon no se puede replicar. Él entiende que nunca lo amaré de la misma manera. Sin embargo, él lo intenta, aferrado a la esperanza de que algún día todo esto estará bien y formemos una familia feliz. Pero eso es una fantasía que él inventa para sí mismo. El silencio nos envuelve por el resto del viaje. Un pesado vacío que amplifica la distancia entre nosotros. Kir me deja en el palacio y cuando salgo del coche mis piernas se sienten como plomo, inestables y sin respuesta. Me tropiezo volviendo a mi habitación. Una confusión interna hace imposible enfrentarme a la abuela o a cualquier otra persona. Aunque Kir se ofrece a acompañarme a mi habitación, desprecio su gesto con un paso decidido. Me informa que hablará con la abuela antes de irse. Sola en mi habitación, reúno el valor para mirar mi teléfono. Una avalancha de llamadas perdidas saluda a mis ojos cansados. Una embestida de mis amigos y Kir. Jin en particular me ha bombardeado con un diluvio de mensajes. Estamos en el aeropuerto. Ven si quieres. Creo que ella podría estar esperándote. Sam, ¿dónde estás? Ella se va. Ella se va, Sam. Ella se ha ido. Cada mensaje de Jin golpea mi corazón. Un doloroso recordatorio de que ella realmente se ha ido. ¿Cómo volveré a mirarla? El peso de su ausencia pesa sobre mí, consumiendo mis pensamientos. Ella se ha ido. Los días escapan, un tiempo incontado mientras permanezco confinada en mi cama. La debilidad recorre mi cuerpo, dejándome con poca energía para aventurarme más allá de los límites de mi habitación. De vez en cuando me uno a la abuela en la mesa de la cena, pero incluso entonces mi apetito es escaso, mis movimientos inestables. Atrapo la mirada preocupada de la abuela, tal vez notando mis pasos inestables y las sirvientas ofrecen su ayuda, aunque en el fondo sé que realmente no pueden ayudar. Nadie puede.
Algunos días me encuentro perdida en una mirada vacía, desprovista de cualquier emoción. Me siento vacía, tanto por dentro como por fuera. Otros días las lágrimas fluyen incesantemente mientras los recuerdos de su presencia me rodean. Un vistazo a mi teléfono revela nuestro selfie compartido, tomadas en la playa, donde nuestros labios se reunieron en un beso apasionado. Sirve como mi fondo, un recordatorio agridulce de lo que fue. Nuestra pulsera de pareja y el anillo que me dio invocan una avalancha de recuerdos, pero el dolor que traen es insoportable. Todo lo que quiero es descartarlos, borrar la imagen, deshacerme de estos lazos tangibles con el pasado. Sin embargo, estoy paralizada por el peso del sentimiento. Incluso me acerco a la ventana, con la intención de dejarlos ir, pero mis manos se niegan a soltarlos. Las lágrimas me consumen una vez más mientras estoy allí, mirando esas dos piezas de joyería que tienen más valor para mí que cualquier otra cosa. Son símbolos de nuestro amor con un valor mucho mayor que el de la pulsera de 5 millones de baht que una vez me adornó con orgullo. En ese momento las compuertas de los recuerdos se abren, inundando mi mente de risas, besos, lágrimas alegres y cálidos abrazos. Es como si esos momentos nunca se fueran, como si ella todavía estuviera aquí a pesar de la vasta distancia que nos separa. Sam, es hora de ir a la cama. Se acerca la fecha de la boda y debes descansar. La voz de la abuela rompe mis pensamientos. Sí, me las arreglo para responder, ocultando mi cara manchada de lágrimas de ella. Paso junto a ella, mis pasos cargados de dolor. ¡Espera!, grita. Me detengo. Gracias por confiar en mí. Eres la nieta que más quiero. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacerte feliz, dice. Sus palabras son demasiado para soportar. Abrumada, las lágrimas corren por mi cara y tengo que excusarme antes de que la abuela sea testigo de mi estado destrozado. No soporto que ella vea el caparazón vacío en el que me he convertido, así que me retiro a mi dormitorio. El sueño me rehúye esa noche. La pulsera y el anillo todavía agarrados a mis manos temblorosas, recordatorios constantes de la vida que una vez tuve, la felicidad fugaz que experimenté. Al día siguiente la abuela me convoca abajo para conversar. Ella habla extensamente, contando cómo no me había visto llorar en tanto tiempo. Ella admite que sintió mi infelicidad en las últimas semanas, pero esperaba que pasara. ¿Cómo puedo pasar de la persona que me trajo la mayor alegría? ¿Cómo puedo soportarlo? ¿Cómo voy a superarlo? No puedo, y no lo haré. Tal vez fue la vista de mí, caminando como un caparazón hueco, lo que provocó que la abuela revaluara sus decisiones. Ella revela que Kir se acercó a ella, instándola a reconsiderar el matrimonio porque podía ver mi descontento. Él entendió que nunca encontraría la verdadera felicidad a su lado. Y luego dice algo que atraviesa mi corazón. Admite que realmente no había considerado mi felicidad, solo mi comodidad. Ya has hecho suficiente por mí, Sam. Más que suficiente, logra decir. La abrazo, cayendo de rodillas. Solo ha habido otra persona en mi vida por la que me he arrodillado, y si alguna vez hubiera otra, sería la abuela. Es hora de que elijas la vida que quieres, Sam. Mereces estar con la persona que elijas, declara. La abrazo con fuerza, agradecida por su comprensión, pero el resto de sus palabras se desvanecen en insignificancia. No escucho nada más que la verdad rotunda de que necesito ir tras ella para perseguir el amor que perdí. Abrumada, todo lo que puedo hacer es expresar mi gratitud antes de excusarme. Tengo que encontrarla. Tengo que traerla de vuelta. Por favor, abuela,
Discúlpame. Volveré. Se lo digo. Con una corrida. En un segundo alcanzo mi coche, encendiendo el motor mientras su poderoso rugido llena el aire. Pero a medida que la emoción se instaura en mí, me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde ir. Mon no está aquí. Está a unos asombrosos 9.500 kilómetros de distancia. ¿Cómo diablos la traigo de vuelta? En un momento de desesperación, agarro mi teléfono y marco el número de Kir. Kir, gracias. Expreso con gratitud que fluye de mi voz, reconociendo su coraje al hablar con la abuela. Necesito traerla de vuelta, pero estoy perdida. No tengo ni idea de cómo. Se produce una breve pausa antes de que Kir responda, sus palabras con determinación. Bueno, tú vas por ella, por supuesto. ¿Dónde está? Inglaterra, respondo, mi voz temblando con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Entonces vuela al maldito país, exclama, su tono lleno de convicción. La llamada termina dejándome con un entendimiento decidido. Debo ir allí, debo traerla de vuelta. ¿Pero cómo? ¿Dónde empiezo? En ese momento, marco el número de Jean, sabiendo que ella tiene la llave de mi próximo movimiento. Jim, ¿dónde estás? Pregunto urgentemente. Mi voz lleva un sentido de propósito. Tengo que traerla de vuelta. Necesito ir a Inglaterra.